al texto, Gálatas 4, versículos 21 a 31. Y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. Díganme ustedes que quieren estar sujetos a la ley. ¿No han oído lo que dice la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. El hijo de la esclava nació conforme a una decisión humana, pero el hijo de la libre nació conforme a la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Y esta con sus hijos, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. De modo, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vamos a orar una vez más pidiendo iluminación al Señor para entender este texto. Padre Santo, muchas gracias, Dios, porque nos expones en esta mañana a tu palabra, Señor. Y queremos, Señor, ser edificados, queremos ser denunciados de nuestro pecado, queremos que derribes esa confianza que tenemos en nosotros mismos para ser salvos y que Cristo emerja, Señor, como nuestro único y suficiente Salvador, seguro refugio. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. ¿Ok? Entonces, ya les dije la semana pasada, Pablo hizo un paréntesis a su argumentación teológica, ya los llamó de insensatos, de dementes, de locos, ya ha sido duro, firme, incisivo con los Gálatas porque él tiene una preocupación. Los Gálatas están abrazando una falsa enseñanza que compromete todo el evangelio de la gracia de Dios. Llegaron los judaizantes, cristianos judíos de origen judío, a una iglesia de cristianos de origen gentílico, no judíos. Y esos judíos están enseñando para esos gentiles: oye, ustedes quieren realmente ser parte del pueblo de Dios, plenamente aceptados por Dios, ustedes tienen que hacerse judíos, tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse, tienen que seguir las leyes alimentarias, dietéticas y todas las festividades. Jesús es un judío. Ese es el pueblo de Dios. Es así que vive. Ustedes no pueden vivir de una manera diferente, ¿no? Entonces, Pablo está preocupado con eso, ¿ok? Y aquí entonces Pablo va a lanzarle su último argumento, como les anticipé, antes de que la epístola dé un giro profundamente radical en el que él va a aplicar entonces toda esa teología y esa argumentación y va a decir entonces cómo es que deben vivir los salvos que han vivido por gracia. Y él va a hablar de obras, pero obras no como causa de salvación, sino como fruto de salvación, una vida por el Espíritu que produce obras. ¿Ok? Y entonces en este texto lo que Pablo va a hacer en este último argumento es llevarlos a una historia propia del pueblo de Israel, de Abraham. Después de esta historia, entonces él la va a usar como ilustración para enseñarles una verdad espiritual y finalmente entonces él trae una aplicación personal para sus vidas. Él los va a volver a una historia propia del pueblo judío con Abraham. Va a usar esa historia como una ilustración para enseñarles una verdad espiritual y finalmente va a aplicar esto a sus vidas. Entonces vamos con la historia que Pablo evoca a estos judíos. Versículos 21 a 23. Díganme, ustedes que quieren estar sujetos a la ley, ¿no han oído lo que dice la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. El hijo de la esclava nació conforme a una decisión
humana, pero el Hijo de la libre nació conforme a la palabra. Entonces, lo primero que Pablo hace aquí es llamarlos al debate, a la razón. Díganme, a ver, ustedes, ¿qué piensan? Razonen, consideren. Ustedes que quieren estar sujetos a la ley. Es decir, ustedes que están pensando y abrazando la idea de que el camino para hacerse aceptables a Dios consiste en guardar determinadas reglas. Ustedes que están cambiando la gracia de Dios por ritos, ceremonias y tradiciones. Ustedes que están decididos y dispuestos a dejarse esclavizar por todo eso. ¿Ustedes han escuchado realmente lo que la ley dice? ¿Será que esos judaizantes les han abierto la Biblia en las partes que la ley condena a aquel que no puede obedecerla? Tal vez no, tal vez los judaizantes solo abren la escritura donde les conviene. Pero han escuchado lo que dice la propia ley. Y hasta ahora Pablo ha probado por medio de la escritura que la ley que ellos han abrazado, en verdad ella se levanta no para apuntarnos, o no para hacer remedio más bien, sino para hacer diagnóstico de nuestra situación. Somos pecadores que necesitan salvación. Ella vino hasta nosotros no para hacer solución, vino para constatar que somos pecadores perdidos que necesitan salvación. Nos vino a convencer de que necesitamos un redentor. Y entonces Pablo los lleva a la historia de Abraham y sus dos hijos. Y aquí hay algo que necesitamos recordar. Los judaizantes proponían una judaización de los creyentes gentiles, no judíos. Es decir, que los cristianos gentiles vivieran como judíos para ser plenamente salvos, aceptados plenamente en el pueblo de Dios. Y los judíos se gloriaban en el hecho de ser judíos, descendientes directos de Abraham. Esa era como su etiqueta. Nosotros somos de Abraham, nosotros venimos de allá, nosotros somos verdaderamente libres, nosotros somos verdaderamente pueblo de Dios por estar emparentados con Abraham, porque es ese pueblo emparentado con Abraham que cumple estos ritos, que cumple estas leyes, que se circuncida el verdadero pueblo de Dios. Esa era su seguridad. Y entonces exigían de los nuevos cristianos esa filiación por medio de vivir como judíos. Por eso se llaman judaizantes. Y ahí entonces Pablo hace una jugada muy inteligente, porque les va a decir que Abraham tuvo dos hijos. Ok, ¿ustedes son hijos de Abraham? Bueno, Abraham tuvo dos descendencias, dos hijos. Cada hijo fue concebido de manera muy diferente. Y cada hijo tiene un destino muy diferente. Entonces, no importa tanto si son hijos de Abraham. Lo que verdaderamente importa es qué descendencia ustedes han abrazado, a qué descendencia ustedes se están afiliando, en qué descendencia pretende estar. Entonces, no por el mero hecho de hacerse hijo de Abraham, guardando la ley, circuncidándose, volviendo judíos, serán verdadero pueblo de Dios, porque de los hijos de Abraham hay uno que no es verdadero pueblo de Dios. Abraham tuvo dos descendencias y solo una de ellas es verdadero pueblo de Dios. Entonces ya los está colocando en una situación para que razonen y piensen. ¡Ah! Abraham tuvo dos hijos. Entonces no es suficiente apenas con ser hijo de Abraham. Hay que ser el hijo correcto, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, volvamos a leer. Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. El hijo de la esclava nació conforme a una decisión humana, pero el hijo de la libre nació conforme a la promesa. Entonces, tenemos que retomar un poco la historia de Abraham. Abraham recibió una promesa. ¿Y cuál era esa promesa? Que Dios le daría una descendencia numerosa y que de su descendencia entonces vendría bendición a todas las familias de la tierra. ¿A través de quién? De un redentor que vendría en esa descendencia, en ese linaje. De ahí vendría salvación, de Abraham. Promesa, Dios prometió. Y la naturaleza de la promesa hemos dicho que es que Dios va a hacer algo, no que nosotros vamos a hacer algo. La promesa se apropia por la confianza en quien promete, no por algo que nosotros hacemos. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo se iba a cumplir de manera inmediata esa promesa? Pues que Abraham tuviera un hijo. ¿Pero quién era Abraham? Era un tipo anciano, viejísimo,
casado con una mujer estéril. O sea, no había ningún tipo de posibilidad de que Abraham tuviera un hijo. Pero hay una promesa. De ti haré una nación grande. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, el tiempo pasó y nada de la promesa. Entonces Sara, su esposa, la estéril, siguiendo las costumbres de su cultura, no ninguna orientación bíblica o orientación divina, le propuso a Abraham lo siguiente: Abraham, yo tengo una esclava egipcia, joven, fértil. Oye, ¿por qué no le ayudamos a Dios con esa promesa? ¿Por qué no confiamos en lo que nosotros somos capaces de hacer? En las opciones y recursos que nosotros tenemos y tengamos el hijo de la promesa por medio de ella. Está todo allí. Hagámoslo. Entonces Abraham accedió y tuvieron a Ismael, que es el padre de todos los pueblos árabes. Todos los pueblos en Palestina, Arabia, vienen de ese hijo, que representa confianza en los esfuerzos humanos, en las posibilidades, en las opciones que nosotros tenemos, e incredulidad en lo que Dios puede hacer por nosotros. Bueno, 14 años después, Abraham con 100 años tuvo otro hijo, pero ahora sí con su esposa Sara, la estéril. O sea, ese hijo vino de manera sobrenatural, extraordinaria. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Abraham con Ismael? Todo lo contrario a lo que la promesa propone, que es confianza en quien prometió. Abraham con el primer hijo, Ismael, trabajó para conquistar algo que solo podría haber sido recibido por la promesa. ¿Sí? ¿Me están acompañando hasta aquí? Y Pablo resume las diferencias entre los dos nacimientos de la siguiente manera: el hijo de la esclava nació conforme a una decisión humana, el hijo de la libre nació conforme a la promesa. Uno nació como resultado de los esfuerzos humanos, nació esclavo. El otro nació por una obra sobrenatural de Dios, nació libre. Esa es la síntesis que Pablo está haciendo. Entonces, Ismael, el hijo de Agar, la esclava, representa la incredulidad de Abraham y Sara en la promesa, en la gracia suficiente de Dios, y representa también la confianza de ellos en sus propios esfuerzos humanos, en aquello que son capaces de realizar. Y esa es justamente la religión que los judaizantes estaban enseñando a los gálatas. La religión que confía no en la gracia, no en la promesa de Dios, no en lo que Dios hace por nosotros, sino en lo que ellos son capaces de hacer por Dios. Eso es lo que los gálatas están abrazando, dando oídos a los judaizantes. Entonces aquí tenemos lo siguiente, que los verdaderos descendientes de Abraham no son los que confían en sus propias obras. ¿Quiénes son? Aquellos que confían en la gracia suficiente de Dios, en su promesa. Los hijos de Abraham no son los que le ayudan a Dios con sus méritos y sus capacidades. No son los que confían en su desempeño moral. No son los que confían en tradiciones, obras y costumbres. Los hijos de Abraham son los que descansan en lo que Dios prometió de este lado de la historia de Abraham, y para nosotros por lo que Dios ya hizo en la historia. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Los que creen en la promesa tal como Abraham creyó. Ellos son los libres porque son salvos por la promesa. Los que quieren hacerse salvos por las obras de la ley son esclavos, porque ese camino jamás los justificará. Esa es la historia. ¿Qué importa? No es a quién tienes por padre. Si Abraham es tu padre, perdón. Es qué hijo de Abraham eres. Eso es lo que importa. Ahora vamos a la alegoría o a la ilustración, porque Pablo va a decir que esta historia, que él ya nos dio algunas representaciones, es simbólica de una realidad espiritual. Entonces vamos a leer versículos 24 a 26. Esta historia entonces
24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, y esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Ya? Estos son hechos históricos, no son metáforas o alegorías que sucedieron. Estos hechos fueron históricos. Abraham tuvo dos hijos, el primero con Agar y el segundo con Sara. Y lo que Pablo va a hacer, inspirado por el Espíritu Santo, es que reconoce este hecho histórico como símbolo de una verdad espiritual. ¿Ya? Y aquí una aclaración, solo los autores bíblicos inspirados por Dios podrían haber hecho con el texto bíblico, ver una alegoría, una metáfora en ciertos eventos históricos. Pero no es así que nosotros leemos la Biblia como una alegoría, ¿ya? Pablo pudo haber visto eso inspirado por el Espíritu Santo en esa historia y la va a usar como ilustración para enseñar una verdad espiritual, y esa verdad puede ser formulada de la siguiente manera: no importa si tienes a Abraham por padre, lo que verdaderamente importa es a quién tienes por madre. ¿Cuál es la matriz de la que provienes? ¿En dónde fuiste gestado? ¿Es la matriz de la confianza en tus propios esfuerzos? Eres esclavo. Jamás podrás conquistar salvación por ellos. Es la matriz de la confianza en la gracia y obra sobrenatural de Dios hecha por ti y a tu favor. Eres libre. Dios ha hecho por ti, por una intervención sobrenatural, lo que es imposible para ti. ¿Ok? Vamos a ver esto más en detalles. Entonces, Pablo nos dice aquí que Agar representa el pacto del Sinaí, ¿no? Y la ciudad terrena de Jerusalén. ¿Qué significa esto? El Sinaí, ¿qué sucedió en el Sinaí? Fue donde se dio la ley, los 10 mandamientos. Entonces, Agar está representando la entrega de la ley, la ley. Ahora, no solamente eso, Agar también representa la Jerusalén terrena. ¿Y qué es Jerusalén terrena ahí en ese momento, en ese contexto? Es la capital del pueblo judío, de los supuestos hijos verdaderos de Abraham, judíos que viven por la ley, que confían en sus propios esfuerzos. Además, la ciudad de donde vienen los judaizantes. Agar son ellos. Agar es las personas que viven por la ley, que confían en la ley, que tienen a la ley como la manera en que se justifican delante de Dios. Y representa la Jerusalén terrenal, donde se concentran y donde étnicamente y territorialmente viven estas personas. Bueno, Pablo dice, todos ellos están bajo esclavitud, porque están haciendo de la ley el medio para justificarse delante de Dios. Eso es lo que representa Agar con su hijo Ismael. ¿Ok? Una aclaración, la ley dada en el Sinaí no es mala en sí misma. De hecho, la ley fue dada como expresión santa del carácter de Dios. Ahí está lo que Dios quiere, lo que Dios demanda. Y además recordemos en qué momento fue dada la ley. Fue dada después de que el pueblo fue rescatado del cautiverio de Egipto. Dios nunca dio la ley antes del rescate. No le dijo al pueblo, oye, si ustedes me obedecen, voy a hacer una prueba ahí, 1 año, siguiendo esta ley. Si ustedes la siguen, vengo en dirección de ustedes y los salvo. La ley fue dada después de que fueron salvos por gracia. ¿Y cómo comienza el decálogo, los 10 mandamientos? No comienza, oye, si tú me obedeces, yo seré tu Dios. ¿Cómo dice? Yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. Por tanto, entonces la ley nunca fue un medio para ser salvos, para ser justificados por Dios. Sin embargo, se convirtió en una esclavitud para el pueblo que pretendió de esa ley vivir para ser justificado por ella. ¿Están siguiendo? Eso es lo que representa Agar. Tomar la ley como un examen que presentamos a Dios para que Él nos salve, para que seamos aceptados por Él. ¿Cuál es el resultado de ese abordaje? Esclavitud.
Para todo aquel que intente vivir de esa manera, la ley será una prisión, será esclavitud, porque la ley no justifica, la ley condena. Esclavo. ¿Quieres vivir de esa manera? Esclavo. La ley lo que debe hacer es conducirnos a constatar que estamos perdidos. Para eso fue dada la ley, por causa de las transgresiones, para contornearlas, para decirnos a nosotros, eres un pecador que necesita gracia, salvación, un redentor, que la promesa sea cumplida. Eso es lo que la ley debería hacer. Nos lleva entonces a Cristo, al cumplimiento de su promesa. Entonces, Agar junto a su hijo Ismael representan, y esto lo dije en el sermón antepasado, el rudimento, el principio más básico de este mundo, que es confianza en las propias capacidades, realización, plenitud, redención y salvación por esfuerzo propio, fe en nosotros mismos para ser nosotros mismos nuestros propios salvadores. Ese es el rudimento básico. Eso está en la conversación más trivial que podamos tener con alguien emproblemado. Cree en ti mismo. Todo va a estar bien. Échale más ganas. Todo depende de nosotros. Y la vida cristiana es una vida contraintuitiva. Es la vida donde declaramos quiebra espiritual. No, yo no puedo. No consigo. No doy cuenta. Entonces la salvación enseñada por los judaizantes a los gálatas es comparable a la actitud de Abraham y Sara con Agar. Confianza en esfuerzos humanos. No es así que Dios salva. No es así que Dios te acepta. Esto es lo que nos dice nuestra intuición, que para sacar nota 7 en el examen de Dios hay que trabajar duro, pero su nota 7 viene por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hacemos. Nuestros esfuerzos no alcanzan, no dan fruto, no salvan, solo producen esclavitud porque solo llevan a condenación. Nadie es salvo por sus propios esfuerzos, sino por la obra sobrenatural de Dios. Ahora, podríamos pensar que esos legalistas o esos que viven bajo ese principio básico de yo me salvo a mí mismo, yo me salvo por mi obediencia, por mi disciplina, es propio apenas de los religiosos, de los que están metidos en una iglesia. Sin embargo, el irreligioso, el que no tiene ninguna relación con la iglesia o con la religión, también es representado por Agar. ¿Por qué? Porque al igual que Abraham con Agar, confían en que la realización y la justificación que buscan para su vida puede ser conquistada ¿por quiénes? Por ellos mismos, por sus propios esfuerzos, disciplina propia, estabilidad propia, determinación propia, dinero propio, familia propia, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos son sus salvadores, creen en ellos mismos, tienen fe en sí mismos, pero es un camino estéril de esclavitud que no desemboca en lo que finalmente estás buscando. Esta semana vi un video de un grupo de cantantes argentinos, no se lo recomiendo para nada, pero llegaron del barro, salieron del barro y llegaron a la cima de la escena musical llevándose 7, 8 Grammys, brutal. Y lanzaron una canción para celebrar esto y ellos colocaban a todas las conquistas que han conseguido. Están en la cima ahora. Y ellos le pusieron el casi estoy allá, casi. Porque nunca se llega. No podemos justificarnos por nosotros mismos, aunque alcancemos la cima, aunque estemos allá forrados, aunque hayamos hecho todo lo que el corazón nos pida, siempre constataremos, de allá no viene la justificación, de allá no viene mi realización, mi plenitud, falta. Ese es el camino de Agar, que confía en los propios esfuerzos y los propios esfuerzos se revelan insuficientes, se desmoronan, son estériles y producen esclavitud. No desembocan en lo que finalmente estamos buscando. Y es lógico porque son personas finitas, limitadas y pecadoras, intentando resolver un problema por nuestros propios medios, al que solo Dios puede dar respuesta.
Entonces, por otra parte, Sara representa la promesa. Es por ella, Sara, una mujer estéril y anciana, que vendría la salvación. ¿Qué puede hacer Sara por ella misma? Nada. Solo descansar, confiar y depender de la gracia divina para el cumplimiento de la promesa. Sara representa que la justificación, plenitud y salvación solo pueden provenir de una intervención sobrenatural de Dios. Sara representa la matriz divina, la única capaz de gestar verdadera salvación y libertad. Entonces Sara representa un camino contraintuitivo, el camino en que declaramos nuestra incompetencia, no nuestra competencia. Y decimos, no puedo conmigo, no doy cuenta de mí mismo, no puedo ser lo suficientemente decente, bueno y justo como la ley lo exige. Soy estéril, incapaz, necesito gracia, necesito favor, necesito intervención sobrenatural de Dios. Ese es el propósito de la ley, sofocarnos de tal manera que esa sea nuestra constatación. No puedo con esto. Yo necesito gracia, yo necesito redención. Y puede ser que muchas de las cosas que están sucediendo en tu vida, difíciles, adversas, te están sofocando para que simplemente constates que tú no tienes ningún tipo de competencia, capacidad y poder para transformar o cambiar. Y Sara representa la Jerusalén celestial, representa el origen, la matriz que tienen aquellos que confían en la gracia de Dios. Ellos fueron gestados ¿en dónde? En el cielo, en Dios, por el Espíritu. No son resultado de sus opciones y capacidades humanas. Son resultado de Dios. ¿A quién tienes por madre? Esa es la pregunta que Pablo les está lanzando a estos Gálatas. Ya. ¿Quieren hacerse hijos de Abraham por medio de hacerse judíos? Esclavitud. En verdad son descendientes de Ismael. Los verdaderos hijos de Abraham, ellos son nacidos no de carne ni de sangre, sino por el Espíritu, por algo que Dios hace, al margen de nuestros méritos, de nuestras capacidades. La vida cristiana es declarar la incompetencia, la bancarrota espiritual, la insuficiencia. Es muy diferente de lo que tal vez la intuición nos dice. Yo he escuchado muchas veces, la vida cristiana es para valientes. ¿Lo han escuchado? Es una mentira. La vida cristiana es para incompetentes, pobres y miserables pecadores que lo entienden, que lo han reconocido y entonces reciben la gracia del Señor. Esta es la actitud básica de la vida cristiana. Desistir de que seamos nosotros nuestros propios salvadores y nos rindamos y confiemos solo en Dios, en su obra, en lo que Él hizo por nosotros para nuestra salvación. Las obras no pueden producir hijos de Dios, es imposible. Mientras que la gracia de Dios puede producir hijos en donde hay desolación, muerte, tinieblas y casos perdidos. Ninguna persona, ninguna, está tan perdida que no pueda ser hija de Dios, justamente porque ser hijo de Dios no tiene que ver con lo que nosotros podamos hacer, tiene que ver con lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Es por esa razón que la estéril, la despreciada Sara y desolada puede tener hijos. Y el caso de Abraham no es un hecho aislado, puntual, algo así como una excepción a la regla de Dios de ayudar a los que sí se esfuerzan. Esa no es la regla de Dios. Ayudar al que madruga. Fíjense cómo eso está metido en nuestra cultura. ¿A quién ayuda a Dios? Al que madruga, al que se esfuerza, al que trabaja. No, la regla general de Dios es salvar por gracia, intervenir sobrenaturalmente, rescatar al margen de las capacidades y méritos de su pueblo. Es la forma que Dios siempre actúa en la vida de su pueblo. Y Pablo les recuerda otro momento de la historia de Israel que fue salvo no por determinación de Israel, sino por la intervención sobrenatural de Dios. Y él conecta con la realidad de Agar y Sara, pero no es una cita bíblica directa a ellas. Versículo 27.
porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada que los de la que tienen marido. Bueno, esta es una citación de Isaías 54:1 y es dirigida al pueblo de Israel que en ese momento estaba cautivo en Babilonia, bajo el juicio de Dios, viviendo en desolación, sin alguna esperanza posible. Y el Señor, una vez más, como lo ha hecho tantas veces, les asegura, su situación tendrá otro destino. Regocíjate. Esa esterilidad, esa desolación, ese abandono que estás viviendo, acabará, porque yo lo voy a acabar. Esa es mi promesa. No va a ser por la ley, va a ser porque yo lo voy a hacer. Entonces siempre la manera de Dios lidiar con su pueblo ha sido por la gracia. Él no ha cambiado de tratamiento. En ningún momento de tu vida Dios cambia de tratamiento. Por más que pienses que Él está hasta aquí, Él sigue tratándote con gracia. Por más de que sospeches, yo creo que una más que yo le haga al Señor y Él sigue tratando con gracia. Y qué bueno que sea así, porque si la salvación es por méritos, entonces solo los fértiles, los decentes, los buenos, los que aventajan moralmente a otros podrían aspirar a ella. Muchos de nosotros estaríamos perdidos, ¿verdad? Pero la gracia del Señor alcanza a los estériles, produce vida en personas desahuciadas, en personas sin opciones, en perversos pecadores de los que no esperaríamos nada. Jesús mismo le dice a los fariseos, son los enfermos los que necesitan de médico. La triste realidad es que todos estamos enfermos, pero solo unos son capaces de reconocerlos. Y son capaces no por ellos mismos, sino porque gracia recibieron de Dios. Entonces, poco y nada importa si tienes a Abraham por padre, poco y nada importa si eres un religioso o irreligioso. Poco y nada importa si tu papá es pastor o canuto de toda la vida. Lo que verdaderamente importa es de qué matriz vienes, de qué gestación procedes, de aquella que confía en los esfuerzos humanos, en esa filiación. Oye, he estado toda la vida en la iglesia, mi papá, mi abuelo, oye, cristianos de cuarta, quinta generación, todo en el pueblo de Dios. Esfuerzos humanos, opciones humanas. ¿Esa es tu matriz? Esclavitud. No es eso. O eres de la matriz que es el propio Dios, que descansa en su gracia poderosa y suficiente. Aquí hay verdadera libertad, aquí hay verdaderos hijos de Dios. Y finalmente entonces Pablo va a aplicar todo esto, la historia, que la usó como una ilustración para enseñarnos esa verdad espiritual, y ahora va a aplicar, versículo 28 a 31. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. De modo, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces Pablo ahora pasa a las aplicaciones personales y declara, hermanos, nosotros somos como Isaac. Nosotros somos hijos de la promesa. Y hay algo importante aquí, interesante, es que Pablo no ha descartado a estos hermanos de ganancia. Todavía no los ha entregado a Satanás, como hace en otras epístolas. Él todavía cree. Ustedes son hijos de la promesa. Ustedes no son esclavos como Ismael, como los judaizantes. Ustedes fueron gestados en el cielo. Ustedes han nacido según el Espíritu, no según la carne. Han nacido por gracia, por la promesa, por la intervención sobrenatural de Dios. Él no los ha descartado, ellos son hermanos. Ahora, tengo que advertirles algo, le dice Pablo a estos hermanos de Galacia. Como hijos de la promesa que son, sufrirán persecución. Eso fue lo que le sucedió a Isaac. Fue perseguido por su hermano Ismael. Y de hecho Ismael se convirtió en un férreo perseguidor de los descendientes de Isaac hasta el día de hoy.
Y Pablo constata, si somos como Isaac, no podemos esperar un trato diferente al que Isaac recibió de su medio hermano Ismael. Seremos perseguidos. Eso es una verdad. Esos legalistas judaizantes que quieren coartar nuestra libertad, que imponen reglas a fin de que seamos aceptables a Dios, ellos nos van a acompañar. Sorprendentemente somos perseguidos más brutalmente por medios hermanos que están dentro de la iglesia, de los que no esperaríamos ese trato. Los de afuera, esperable, pero los de adentro, eso sí que duele. Y Pablo le está diciendo, nos va a suceder lo mismo. Personas que ofrecen o restringen la gracia de Dios según las obras que podamos exhibir. Personas que ya te colocan con la cizaña al tiro porque no sigues sus criterios o sus reglas, sus requisitos humanos y te hacen a un lado. La gracia no es para ti. Personas que elevan los requisitos divinos, que elevan requisitos a criterios divinos para hacernos salvos. Que en vez de la gracia de Dios levantan liderazgos abusivos que demandan obediencia ciega. Medios hermanos que te venden un Dios con el que puedes hacer, por ejemplo, negocio. Si le das, Él te multiplica. Eso también es persecución. Porque es predicar y enseñar un Dios que no está en la Escritura, que genera angustia y esclavitud para ti. Ahora, no todo termina en la persecución. Como cristianos en este mundo, también se nos asegura una herencia incorruptible. Fíjense el versículo 30. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. O sea, hay una herencia destinada únicamente a la descendencia de la promesa. Sí, Abraham puede tener 2 hijos, pero hay un solo heredero. Y es el hijo de la promesa, de la libre. Es Isaac y no Ismael el heredero de todo. Son los verdaderos hijos, no los medios hermanos, los herederos de la promesa de Dios. Ahora, ¿cuál es esa herencia? ¿Qué es lo que nos espera? La consumación de la salvación prometida y conquistada en Jesús. Nuevos cielos y nueva tierra. El punto final y definitivo a todo mal. Pecado, muerte, dolor y sufrimiento acabarán. Y ese futuro, esa herencia que nos es prometida, no es una conquista nuestra, nuevamente. No descansa ni es fruto de nuestros proyectos políticos o movimientos sociales. Ese futuro glorioso no pertenece al poderío humano, pertenece solamente al Señor. Es una herencia prometida por el propio Dios, ejecutada por Él y entregada a nosotros por gracia. Fíjense, la naturaleza de la herencia es justamente algo que Dios hará. Es su promesa. Y la herencia es apropiada por la confianza en quien hizo la promesa, en Dios. Él es fiel para cumplir. Y así también es la apropiación de la salvación por medio de la fe. Bueno, finalmente Pablo les pide a estos gálatas que tomen una decisión firme con estos judaizantes, tal como la tomó en su momento Abraham con Agar e Ismael. Los echó fuera. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. Entonces los gálatas deberían asumir una actitud firme delante de los judaizantes y no darles espacio en la iglesia. Ahora, debemos pensar más allá de personas legalistas que quieren imponer sus reglas sobre nosotros. Claro, también necesitamos cuidarnos de ellos, pero necesitamos pensar en nuestros propios corazones, en nosotros mismos, en nuestras propias reglas no escritas que nos dan confianza en que podemos ser más amados por Dios. Necesitamos echar fuera todo legalismo de nuestra vida espiritual, toda idea de que nuestras obras, nuestros gestos evangélicos, nuestros ritos religiosos, venir a la iglesia, orar con cierta disciplina, regularidad, contribuir, participar de un ministerio, están contribuyendo para nuestra salvación, están conquistando nuestra salvación, nuestra bendición, el favor de Dios, algo más de amor de Dios. Nada de eso. Esta epístola destruye eso. Estás aquí para hacer negocio con Dios,
para sumar puntos con Él, para obtener más cosas de Él, estás totalmente equivocado. Ya has sido bendecido con toda bendición espiritual por causa de lo que Cristo hizo, no por causa de lo que tú hiciste. Entonces también necesitamos echar fuera nuestro legalismo, esa idea. Y es justamente luchar contra el legalismo lo que hace que en esos momentos de desolación, de frustración y decepción con nosotros mismos, porque hemos metido la pata, hemos pecado horriblemente, en el que nosotros tenemos que recordar el Evangelio e ir al Señor. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en esas situaciones? Autolimpiarnos un poco. Pasar unos días sin pecar, porque ahí el Señor sí me va a recibir en su presencia. Mira, legalismo. Es ahora sucio, inmundo, reincidente, como estás, que necesitas presentarte delante de Dios, porque es por gracia. Él tendrá placer en limpiarte y solo Él es capaz de limpiarte. El Evangelio nos declara que la salvación viene de Dios, del cielo, de la Jerusalén celestial, no de nosotros, no de esta tierra. El Evangelio también proclama la maravillosa historia de lo que Dios hizo por nosotros para nuestra salvación. Y esa historia del Evangelio nos lleva hasta el descendiente prometido. Isaac solo fue una sombra, un anticipo de lo que el Señor haría, de cómo intervendría de forma sobrenatural. Él no enviaría a un hijo, a una familia. Él enviaría a su propio hijo a esta tierra para salvar a su pueblo, para ser Él mismo, no alguien más, el Hijo de Dios, el cumplimiento de la promesa, para que viviera todo lo que era imposible para nosotros y muriera la muerte que merecían nuestros pecados. Esta historia de Isaac nos lleva a Cristo, a Jesús. Él es el descendiente que es prometido a Abraham allá en Génesis 12, cuando él es un anciano casado con una mujer estéril. Es a Él a donde somos conducidos por la promesa y Él es el cumplimiento de la promesa. En Él está consumado. Su obra está completa. No hay nada que le falte. Él lo hizo. Él ejecutó nuestra salvación. Él nos rescató. Entonces es en Él en quien debemos fijar nuestros ojos para hacerle frente al legalismo. Si estamos en Cristo por la fe, no hay nada que podamos hacer para que seamos más amados por Dios. No hay nada que podamos hacer o dejar de hacer para que Dios nos ame menos. Él es el fundamento y la causa del amor de Dios por nosotros. Cristo, ahí está probado su amor por nosotros, estériles y desolados pecadores, que son amados por el Señor. Y Pablo termina en el versículo 31 de modo, por lo tanto, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos hijos de Dios, mis hermanos. Vamos a orar una vez más, agradeciendo al Señor su palabra. Padre Santo, gracias Dios, porque en esta mañana tú nos has traído a este lugar, Señor, para recordarnos, Señor, que nuestros esfuerzos humanos, nuestras opciones, esos recursos, Señor, en los que hemos colocado nuestra confianza, no son nada, no sirven de nada. Ayúdanos a ver, Señor, en esta verdad grandiosa y general del Evangelio también nuestras adversidades cotidianas o nuestras angustias de nuestro diario vivir, Señor. Que no estemos tranquilos porque hay dinero en el bolsillo. Que estemos en paz porque somos hijos tuyos. Que no miremos el futuro con esperanza porque tenemos salud, sino porque hay una herencia reservada para nosotros y es segura. Que nuestro fundamento no sea la preciosa familia que construimos. Eso es lindo, claro que sí.
pero que nuestro fundamento sea la roca eterna que es Cristo. ¿Cómo somos como Agar y Abraham, Señor? Confiamos en lo que somos capaces de realizar, en la estabilidad que hemos construido, en la formación profesional que hemos alcanzado y que con esto nunca me voy a quedar desempleado o lo que sea, Señor. Es tan fácil ser como Abraham en esos momentos en que somos abrumados por las pruebas, pero nosotros queremos descansar y confiar en tu promesa, en tu evangelio, en tu gracia, Señor, en lo que tú puedes hacer por nosotros y ya hiciste por nosotros de manera perfecta en Cristo Jesús, y no en lo que nosotros tenemos a disposición. Gracias, Señor. Gracias por las cosas buenas que nos has dado: trabajo, familia, formación profesional, salud. Gracias por todo eso, Señor. Rogamos que tú no nos permitas a nosotros confiar en esas cosas de tal manera, Señor, que cuando no estén, Señor, seamos simplemente, o se revele que somos simplemente esclavos, Señor. Ayúdanos, Dios, a vivir en libertad, en satisfacción, en alegría, Señor, en contentamiento también. Porque eres tú nuestro Padre, Señor. Porque tú nos has gestado por el Espíritu. Porque tú has venido en nuestra dirección para salvación. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Amén.